Accidentalmente cambié mi celular con mi jefe, y ahora él sabe que googleé cómo sobrevivir a un jefe sexy y cruel, mientras yo descubrí sus mensajes coquetos, con alguien con mi nombre. Capítulo 1. La máquina de café emitía su habitual ronroneo matutino, mientras Oliver parpadeaba ante ella con la paciencia agotada de quien ha conocido demasiadas mañanas como aquella. El día había comenzado con mal augurio. Un cable traicionero había intentado derribarlo. Una torre de informes estuvo a punto de desmoronarse bajo sus manos torpes. Y el café, ese necesario elixir, ahora decoraba el mostrador de la sala de descanso en lugar de su taza. El teléfono vibró en su bolsillo. Sin mirarlo, lo extrajo para verificar la hora. 8:57 a.m., 3 minutos hasta la reunión general. Una maldición escapó de sus labios mientras empujaba su taza apenas llena en manos del pasante más próximo, antes de lanzarse hacia el ascensor. La puerta de cristal casi lo recibe con violencia, provocando miradas de lástima entre sus colegas. Empresas Killion se alzaba como uno de los imperios corporativos más formidables de la ciudad. Trabajar bajo el mando del director ejecutivo no era meramente un empleo, sino un juego diario de supervivencia. Edward Morrell poseía una serenidad que rozaba lo sobrenatural, peligrosamente inteligente, devastadoramente atractivo de la manera más exasperante posible. Mientras Oliver apenas lograba combinar sus calcetines cada mañana, Edward siempre lucía impecable, con una gracia letal que evocaba a una pantera observando a su presa. Oliver, en contraste, parecía un Golden Retriever caótico sobre patines. En su frenética carrera hacia la reunión, apenas registró el momento en que tomó un teléfono del mostrador de la sala de descanso sin verificarlo. Por algún milagro, llegó justo cuando comenzaba la sesión, desplomándose en su asiento mientras intentaba recuperar el aliento. Edward, sentado a la cabecera de la mesa, apenas lo miró, demasiado concentrado en algo que revisaba en su teléfono, con esa expresión impenetrable que siempre mantenía. Oliver exhaló, hundiéndose ligeramente en su silla. Había sobrevivido. El alivio duró exactamente 5 minutos. Su teléfono vibró. Lo sacó discretamente bajo la mesa. Número desconocido. Me divertí anoche, guapo. Deberíamos repetirlo pronto. Oliver casi dejó caer el dispositivo. Su mente se revolvió. Definitivamente no se había divertido la noche anterior, a menos que el estrés de devorar 3 paquetes de ramen mientras veía documentales de crímenes contara como diversión. Antes de que pudiera procesar el mensaje, llegó otro. No me ignores, cariño. Sabes que odio eso. He estado pensando en ti todo el día, especialmente en tus manos. Llámame. Un sonido estrangulado escapó de su garganta. ¿Sus manos? ¿Quién demonios era este? El pánico se filtró en sus huesos mientras sus dedos se movían antes de que su cerebro pudiera intervenir. Creo que tienes el número equivocado. La respuesta llegó casi al instante. Edward, deja de jugar. Sabes que me vuelve loco. Oliver se congeló. El mundo se inclinó peligrosamente cuando la comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Este no era su teléfono. Lentamente, muy lentamente, Oliver levantó el dispositivo, observando la impecable carcasa negra, completamente libre de rasguños o de las ridículas pegatinas de gatos que normalmente adornaban su propio teléfono. Su respiración se entrecortó. Este era el teléfono de Edward. El estómago de Oliver cayó hasta el centro de la tierra. Aferró el dispositivo como si fuera a explotar, su cerebro repasando al menos 50 formas diferentes en las que podría morir en ese preciso momento. En algún lugar al otro lado de la mesa, Edward, ajeno a la tormenta que se avecinaba en la mente de Oliver, continuó desplazándose por lo que creía ser su propio teléfono, excepto que no lo era. Lo que significaba que Edward sostenía su teléfono, el que contenía su horrible historial de búsqueda. El corazón de Oliver se detuvo. Solo había un escenario posiblemente peor que ser despedido en ese mismo momento, y era Edward descubriendo el contenido de su barra de búsqueda de Google. Oliver tenía un mecanismo de afrontamiento muy específico y desafortunado. Cada vez que estaba estresado,
Buscaba las cosas más absurdas e innecesarias. Cosas como cómo fingir confianza frente a jefes intimidantes. ¿En qué momento una adicción al café se vuelve preocupante? ¿Cómo saber si tu gato te odia en secreto? ¿Por qué la gente rica usa cuellos de tortuga? Y justo anoche, entrevista del CEO Edward Morel. ¿Alguna vez sonríe? Necesitaba recuperar su teléfono. Inmediatamente, con manos temblorosas, envió un mensaje a su propio número. El número de Edward. Hola, soy Oliver. Creo que intercambiamos teléfonos por error. ¿Podemos cambiarlos de vuelta? La respuesta fue instantánea. Ya veo. Oliver tragó saliva. Eso no era una buena señal. ¿Podemos vernos ahora? Una pausa. Luego, no, estoy ocupado. Oliver resistió el impulso de gritar internamente. Edward nunca estaba demasiado ocupado para hacerle la vida imposible a alguien, lo que significaba que lo estaba haciendo a propósito. Llegó otro mensaje. Nos vemos después del trabajo. Esto debería ser interesante. Oliver, con los ojos muy abiertos y horrorizado, miraba la pantalla como si fuera una sentencia de muerte. ¿Algo anda mal? Una voz aterciopelada surgió a su lado. Oliver casi lanzó el teléfono al aire. Giró la cabeza para encontrar a Edward observándolo. Su expresión aguda e imposiblemente compuesta no revelaba nada. ¿Ya había visto el historial de búsqueda? ¿Era esta su historia de origen como villano? No, todo está bien. Maravilloso en realidad, chilló Oliver, metiendo el teléfono de vuelta en su bolsillo y sentándose tan rígido como si lo hubieran electrocutado. Edward arqueó una ceja. Sus labios se crisparon ligeramente, casi divertidos, antes de volver su atención a la presentación. Oliver, mientras tanto, sintió que se estaba muriendo en tiempo real. Por el resto de la reunión, apenas pudo concentrarse, sus pensamientos girando en espiral hacia los peores escenarios posibles. ¿Qué pasaría si Edward se desplazaba demasiado, veía las búsquedas sobre gatos? ¿Qué pasaría si, oh Dios, veía la búsqueda de la entrevista? Y lo más importante, ¿qué demonios se suponía que debía hacer cuando Edward apareciera después del trabajo con todo ese conocimiento? Una cosa era segura. Oliver estaba completamente perdido. Capítulo 2. El Velvet era un salón de lujo que exudaba opulencia desde cada rincón. Hasta el aire parecía más rico aquí. Oliver dudó ante la entrada, observando su reflejo en la puerta de cristal. Rizos desordenados, ojos abiertos llenos de ansiedad, y una chaqueta que definitivamente había visto mejores días. Perfecto. Se suponía que esto sería simple: entrar, intercambiar teléfonos, salir y fingir que nada había sucedido. Ese era el plan. Entonces, ¿por qué sentía que estaba caminando hacia una trampa? Empujó la puerta y entró. La iluminación tenue bañaba todo en un resplandor dorado, haciendo que los vasos de whisky de cristal brillaran como joyas. Vio a Edward inmediatamente. El CEO holgazaneaba en la esquina más alejada como si fuera dueño del lugar, lo cual, por lo que Oliver sabía, probablemente era cierto. Vestido impecablemente como siempre, con un traje oscuro ajustado y el botón superior de su camisa desabrochado lo suficiente como para ser desconcertante. Un vaso de whisky descansaba entre sus dedos, medio vacío, como si hubiera estado esperando. Oliver respiró hondo y se acercó. Muy bien, estoy aquí, devuélvemelo. Edward ni siquiera parpadeó. Tomó un sorbo lento de su bebida antes de dejarla, y luego, con una sonrisa tan devastadora que podría causar pequeños incendios, dijo: Vi tu historial de búsqueda. El alma de Oliver abandonó su cuerpo. Un ruido estrangulado se le escapó. Estoy fascinado, de verdad, continuó Edward, echándose hacia atrás con diversión impía. Dime, Oliver, ¿sueles investigar formas de fingir confianza frente a jefes intimidantes? Oliver murió allí mismo. Su fantasma flotó sobre la mesa, observando cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. Eso es privado, farfulló. No puedes simplemente... Devuélvemelo,
rogó. La sonrisa de Edward se amplió. Técnicamente, solo estoy siendo minucioso. Diligencia de vida, por así decirlo. Oliver se desplomó en la silla frente a él, enterrando su rostro entre las manos. Voy a arrojarme al tráfico más cercano. Dramático, observó Edward, claramente disfrutando cada segundo de esta humillación final. Olvídate de su trabajo. Nunca volvería a mostrar su rostro en público. Edward tocó la pantalla del teléfono de Oliver, su teléfono, y tarareó pensativamente. Eres un hombre interesante, Oliver. Nunca lo hubiera adivinado. ¿Invitado a qué?, preguntó Oliver con cansancio. Edward no respondió de inmediato. En cambio, removió el whisky en su vaso antes de levantar la vista, su mirada aguda posándose en Oliver. Toda diversión, pero algo más acechando debajo. Juguemos un juego, dijo Edward. Oliver se puso rígido. ¿Qué clase de juego? Uno simple. Nos quedamos con los teléfonos por una semana. Oliver casi se atraganta. ¿Una semana? ¿Estás loco? Edward sonrió, algo lento y calculado que envió campanas de alarma sonando en la cabeza de Oliver. Ya tienes acceso a mis mensajes. ¿Es justo que yo tenga acceso a tu...? Intrigantemente. Tocó la pantalla deliberadamente. Veamos qué aprendemos el uno del otro. Oliver lo miró boquiabierto. ¿No estarás sugiriendo en serio que simplemente los guardemos? Edward inclinó la cabeza, luciendo demasiado complacido consigo mismo. A menos que prefieras que revise todo en tu teléfono esta noche. Oliver se apiló. Sabía que Edward aún no había visto todo. Habría hecho un problema mucho mayor sobre la búsqueda de Google dedicada a su propia mandíbula. Después de un largo silencio, Oliver exhaló bruscamente. Bien. Edward levantó una ceja. Bien, bien, repitió Oliver. Pero nada de fisgonear. Si estamos haciendo esto, tiene que haber reglas. Edward sonrió con suficiencia. Oh, ahora estás negociando con tu director ejecutivo. Lo estoy si eso significa que no descubres cada cosa vergonzosa que he hecho. Edward se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Muy bien, escuchemos tus términos. Oliver los marcó con los dedos. 1. No leer mis mensajes personales. 2. No enviar mensajes raros haciéndote pasar por mí. Y 3. Dudó. Luego agregó. No sumergirse profundamente en mi historial de búsqueda. La sonrisa de Edward se volvió francamente lobuna. Oh, Oliver, estás haciendo esto demasiado divertido. Oliver lo señaló con un dedo amenazador. Promételo, nada de bromas. Edward levantó las manos en señal de rendición fingida. Lo prometo. Oliver, contra su mejor juicio, le creyó. Esa noche, Oliver se sentó en su apartamento, mirando el teléfono de Edward como si fuera una bomba de tiempo. Su gato, Tom, se sentó a su lado en el sofá, juzgándolo en silencio. No me mires así, murmuró Oliver. Esto no fue mi idea. Tom movió su cola, sin impresionarse. Oliver exhaló, frotándose las sienes. Todo esto era un desastre. Edward ahora tenía acceso completo a sus mensajes, sus aplicaciones, toda su existencia digital. Esto está bien, murmuró. Es solo una semana. Prometió no fisgonear. Es un director ejecutivo ocupado. Probablemente ni siquiera... Su teléfono vibró. Oliver frunció el ceño. Su propio número. Abrió el mensaje. ¿Por qué tienes 3 búsquedas diferentes sobre mi mandíbula? Oliver gritó. Tom bostezó. Esta iba a ser la peor semana de su vida. Capítulo 3. La oficina se había convertido en un campo de batalla silencioso. Era el tercer día del ridículo intercambio de teléfonos, y las cosas ya se habían salido de control de maneras que Oliver nunca podría haber anticipado. Por un lado, había coqueteado accidentalmente con uno de los admiradores de Edward. No a propósito. Solo había estado tratando de rechazarlos cortésmente. Pero aparentemente su versión de rechazo cortés solo los había alentado. El intercambio había sido algo así. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo estás libre? Oliver,
con la intención de rechazarlos amablemente, había escrito: «Aprecio tu interés, pero no creo que sea lo que estás buscando. Soy demasiado desastre, realmente un desastre de hombre». La respuesta había sido inmediata: «Eso te hace aún más irresistible. Déjame arreglarte». Oliver inmediatamente había arrojado el teléfono sobre su escritorio y había gritado en sus manos. Y luego las cosas empeoraron, porque aparentemente Edward había decidido tomar represalias. El correo electrónico de trabajo de Oliver sonó con un mensaje saliente de su cuenta. Hizo clic en él, temiendo lo que encontraría. Era una respuesta a Clive, el jefe de departamento más pasivo-agresivo de la empresa, que le había enviado a Oliver uno de sus habituales correos electrónicos condescendientes. Oliver, noté que el formato del informe trimestral no estaba alineado con nuestro protocolo estándar. Estoy seguro de que esto fue un descuido, pero asegúrate de estar más orientado a los detalles en el futuro. La respuesta de Edward, enviada desde el correo electrónico de Oliver, decía: «Querido Clive, muchas gracias por tu buen ojo para los detalles. Solo puedo imaginar el peso de una responsabilidad tan inmensa. Asegurar que las hojas de cálculo estén alineadas es realmente la piedra angular de nuestra industria. Debo elogiar tu valentía al enfrentar una batalla tan ardua. Eres una inspiración para todos nosotros. Mejor, Oliver». Oliver jadeó tan fuerte que casi se atragantó. «Edward», susurró ferozmente al otro lado de la oficina. Al otro lado de la habitación, Edward estaba recostado en su silla, sorbiendo su café y luciendo demasiado complacido consigo mismo. Oliver irrumpió, teléfono en mano. «¿En serio? ¿Enviaste ese correo electrónico? Clive me va a despellejar vivo». Edward simplemente sonrió. «De nada. Se lo merecía». Oliver quiso estrangularlo. En cambio, hizo lo único lógico. Respondió. Esa tarde, mientras Edward estaba fuera de su oficina, Oliver agarró el teléfono de Edward e hizo algo que podría costarle su trabajo. Grabó una lectura dramática de uno de sus peores historial de búsquedas. ¿Por qué los ricos usan cuellos de tortuga? Y se lo envió como nota de voz al asistente de Edward. Apenas tuvo tiempo de presionar enviar antes de que Edward entrara. Edward se detuvo a medio paso, entrecerrando los ojos. «¿Qué hiciste?» Oliver esbozó su sonrisa más inocente. Nada. El teléfono de Edward vibró. Lo revisó. Hubo un largo silencio. Y luego, muy suavemente, Edward murmuró: «Increíble». Oliver sonrió. El juego estaba en marcha. Los siguientes días se convirtieron en una guerra a gran escala. Oliver cambió la firma de correo electrónico de Edward para que dijera: CEO Edward Morell, ex niño prodigio del ajedrez, retirado debido a diferencias creativas. Edward pirateó la lista de reproducción de Oliver y reemplazó su música matutina de motivación con cantos gregorianos. Oliver cambió la configuración del teclado de Edward para que cada vez que escribiera su propio nombre, se corrigiera automáticamente a Su Alteza Suprema. Edward, en un último acto de maldad, envió un mensaje desde la cuenta de Oliver a toda la empresa, invitando a todos a desearle un feliz día de los profesionales administrativos. Oliver recibió 14 correos electrónicos de felicitación y una canasta de frutas. Iba a matar a Edward. Y sin embargo, de alguna manera, algo había cambiado. Las bromas seguían siendo exasperantes, pero Edward había comenzado a prestarle más atención a Oliver. Al principio, Oliver pensó que lo estaba imaginando, pero luego notó la forma en que la mirada de Edward se detenía demasiado tiempo cada vez que pasaba. La forma en que Edward sonreía para sí mismo cada vez que Oliver murmuraba en voz baja. La forma en que Edward parecía entretenido. Ya no estaba solo mirando a Oliver para molestarlo, lo estaba disfrutando. Todo llegó a un punto crítico el viernes por la tarde. Oliver, después de una semana agotadora, tuvo 5 minutos a solas en el armario de suministros para desestresarse. Así que, naturalmente,
Usó esos 5 minutos para hacer lo que cualquier adulto racional haría. Puso música pop a todo volumen a través del teléfono de Edward y bailó como un idiota. Muy, muy mal. Oliver se balanceó dramáticamente, giró en un movimiento exagerado e hizo una versión terrible de las pistolas de dedos. La canción llegó al estribillo, y Oliver se comprometió por completo, hasta que escuchó el carraspeo detrás de él. Oliver se congeló. Se dio la vuelta. Muy, muy lentamente. Edward estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, expresión ilegible. Por un horrible segundo, Oliver pensó que este era el momento en que Edward finalmente lo despediría. Pero en cambio, Edward entró sin decir palabra y copió los movimientos de baile de Oliver. Oliver parpadeó. ¿Qué? Edward ejecutó las pistolas de dedos más suaves del mundo. Oliver se quedó boquiabierto. ¿Tú puedes bailar? Edward sonrió con suficiencia. Me han dicho que soy excelente en todo. Oliver entrecerró los ojos. Oh, ¿así que ahora estamos compitiendo? Edward inclinó la cabeza. ¿Te gustaría perder? Y así, como así, se convirtió en una batalla de baile en toda regla. Para cuando terminó la canción, Oliver estaba sin aliento, riendo y completamente desconcertado por lo que acababa de suceder. Edward, todavía compuesto sin esfuerzo, le sonrió con suficiencia. No eres tan aburrido como pensaba. Oliver dejó de reír. Espera, ¿pensaste que era aburrido? Edward dio un paso más cerca, mirándolo con demasiada atención. No tienes idea de lo que has empezado. Oliver tragó saliva, y por primera vez, Edward pareció genuinamente intrigado. Capítulo 4. Oliver no sabía cómo había sucedido. Un minuto estaba ocupándose de sus propios asuntos, comiendo una triste barra de granola en su escritorio, y al siguiente había sido arrastrado a una gala benéfica de alta sociedad como la cita falsa de Edward. Todo comenzó con una llamada telefónica. Edward había estado en la línea con alguien importante, paseándose por su oficina, mientras Oliver esperaba torpemente en la puerta para hablar sobre un informe retrasado. Sí, sé que el evento es mañana, dijo Edward suavemente. No, no tengo un acompañante. Una pausa. Oliver escuchó a medias, mordisqueando su barra de granola. No, no me emparejarán con quien sea que estés sugiriendo, añadió Edward, sonando poco impresionado. Me encargaré yo mismo. Oliver resopló silenciosamente para sí mismo, como si Edward dejara que alguien más controlara su vida social. Fue entonces cuando sucedió. Edward lo miró, y Oliver, siendo Oliver, eligió ese momento exacto para atragantarse con su barra de granola. Tosió violentamente. Edward levantó una ceja. Del otro lado del teléfono, la persona preguntó, Edward, ¿necesitas a alguien o será mala prensa? ¿A quién traes? Edward ni siquiera lo dudó. Oliver. Oliver se congeló a mitad de tos. ¿Qué? Graznó. Edward, en el teléfono, dijo, está emocionado, envíame los detalles. Y así como así, la llamada terminó. Y el destino de Oliver quedó sellado. Avance rápido hasta el sábado por la noche. Oliver se paró frente a un espejo de cuerpo entero, tratando de no hiperventilar. El smoking que llevaba, un préstamo de último minuto de un amigo, le quedaba sorprendentemente bien. El traje negro impecable enmarcaba su figura delgada mejor de lo esperado, y con sus rizos rebeldes algo domados, se veía diferente. Está bien, murmuró para sí mismo. Esto está bien. Solo sonríe, asiente y trata de no humillarte frente a la élite del país. Desafortunadamente, eso era mucho pedir. En el momento en que entró a la gala, el desastre golpeó. Oliver, tratando de navegar entre la multitud, accidentalmente chocó con un camarero que llevaba una bandeja llena de copas de vino. La bandeja se tambaleó. Las copas se inclinaron. Oliver se preparó para el impacto, y luego una mano firme atrapó su muñeca. Edward, sin esfuerzo, lo jaló hacia atrás, estabilizando tanto a Oliver como al camarero en un movimiento elegante. Oliver parpadeó. Oh.
Edward sonrió con suficiencia, su agarre demorándose un segundo demasiado tiempo. Trata de no destruir el evento antes de que entremos. Oliver se sonrojó, principalmente para ocultar el hecho de que su corazón estaba acelerado. La siguiente hora fue surrealista. Oliver esperaba ser ignorado al lado de Edward, solo un accesorio para la noche. Pero en cambio, Edward se quedó cerca. Demasiado cerca. Cada vez que alguien importante se acercaba, Edward se aseguraba de incluir a Oliver en la conversación. Cuando un ejecutivo hizo un comentario sarcástico sobre la posición de Oliver, Edward lo cerró con una sola mirada aguda, y luego vino la socialité. Alta, elegante y muy, muy interesada en Edward, se acercó a ellos con una sonrisa deslumbrante, apenas mirando a Oliver antes de volverse hacia Edward. «Cariño», ronroneó, colocando una delicada mano en su brazo. «Ha sido tan difícil de atrapar estos días. Estaba empezando a pensar que me estabas evitando». Oliver vio rojo. No le gustó en absoluto la forma en que ella estaba tocando a Edward. Edward, sintiendo algo, miró a Oliver. Y luego, «Oh no, te ves celoso», murmuró Edward. «¿Debería darte algo por lo que realmente estar celoso?» Antes de que Oliver pudiera reaccionar, Edward se inclinó y le dio un beso en la mejilla. El cerebro de Oliver se apagó. La socialité parpadeó, claramente desconcertada. «Oh, ya veo». Edward, luciendo presumido, envolvió un brazo alrededor de la cintura de Oliver, acercándolo más de lo necesario. «Disculpas», dijo suavemente. «Estoy bastante ocupado». Oliver, todavía mal funcionando, logró asentir débilmente. La socialité, después de una pausa incómoda, se disculpó. Tan pronto como estuvo fuera del alcance del oído, Oliver se volvió hacia Edward, ojos abiertos. ¿Qué demonios fue eso? Edward bebió su champán, completamente despreocupado. «Allí estabas, lanzándole dagas con la mirada. Pensé que te ayudaría». Oliver abrió la boca, luego la cerró. Su rostro estaba en llamas. «Eres imposible», murmuró, tomando un gran sorbo de su propia bebida para recuperarse. Edward solo sonrió. Más tarde, después del evento principal, se encontraron solos en el balcón. El aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido después del sofocante salón de baile. Oliver se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. «Todavía no puedo creer que me hayas arrastrado a esto». Edward, de pie junto a él, exhaló lentamente. «No fue tan malo, ¿verdad?» Oliver lo miró. «De verdad, disfrutaste esta noche, ¿no?» Edward se quedó en silencio por un momento. Luego, «Esto fue lo más divertido que he tenido en años». Oliver se sorprendió por la honestidad en su tono, mirando a Edward ahora. El intocable director ejecutivo, ridículamente sereno, de repente parecía humano. No solo el hombre de negocios intimidante, no solo el presumido atormentador, solo Edward. Y esa comprensión hizo que el estómago de Oliver hiciera cosas extrañas. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Edward se giró hacia él. «Vamos», dijo, «te llevaré a casa». Oliver dudó, y luego, mientras caminaban de regreso adentro, se encontró inclinándose un poco más cerca de lo que debía. Capítulo 5. El lunes por la mañana llegó, y algo en el aire había cambiado. Oliver no pudo identificarlo al principio. Tal vez fue el hecho de que apenas había dormido después de la gala, su mente atrapada en el recuerdo de cómo Edward lo había besado en la mejilla, lo había rodeado con un brazo, lo había llamado tomado como si fuera la cosa más natural del mundo. O tal vez fue el hecho de que ahora, sentado en su escritorio tratando de concentrarse en su bandeja de entrada, podía sentir la mirada de Edward sobre él desde el otro lado de la oficina. No era la diversión aburrida habitual. No era la petulancia sonriente con la que Oliver había aprendido a lidiar. Era algo más, algo peligroso. Y comenzó de inmediato. Oliver hizo fila en la cafetería de la oficina, exhausto, pero decidido a reclamar su pedido de café habitual. Extra fuerte, extra dulce, lo único que lo mantenía con vida un lunes por la mañana.
Pero cuando el barista dejó la bebida con una orden alegre para Oliver, una mano se extendió antes de que pudiera agarrarla. Edward, el CEO de Empresas Killion, snob del café, la imagen misma de la elegancia despreocupada, le estaba robando su bebida. Oliver parpadeó. Eso es mío. Edward tomó un sorbo lento y deliberado. Oliver lo miró boquiabierto. ¿Qué demonios? Ni siquiera te gusta el café dulce. Edward ladeó la cabeza, ojos brillantes con algo indescifrable. Cambié de opinión. Sabe mejor cuando es tuyo. Oliver sintió que todo su cerebro hacía cortocircuito. Y luego llegó el mensaje. El teléfono de Oliver vibró y lo sacó, medio distraído, hasta que vio de quién era. Si me miraras como miras a los croissants, tendríamos un verdadero problema. Oliver casi dejó caer el teléfono. Su cabeza se levantó de golpe. Edward, ya en su escritorio, levantó una ceja. Oliver escribió furiosamente: «Deja de enviarte mensajes de texto desde mi teléfono. Eres una amenaza absoluta. No veo pruebas de que me esté enviando mensajes a mí mismo. Tal vez solo tengo fuentes excelentes». Oliver giró la cabeza, ojos entornados con sospecha. «¿Quién te habló de los croissants?» Al menos 3 compañeros de trabajo levantaron la vista, alarmados. Oliver gimió, desplomándose en su silla mientras Edward solo sonreía. Pero entonces todo cambió. Al mediodía, se convocó una reunión de emergencia. El mayor inversor de la empresa, que había estado comprometido durante meses, se retiraba en el último segundo. Edward parecía genuinamente estresado. Era la primera vez que Oliver lo veía así, mandíbula apretada, su habitual gracia sin esfuerzo desaparecida. Durante los primeros 20 minutos, el equipo ejecutivo entró en pánico. Se analizaron números, se enviaron correos electrónicos desesperados, y Edward, por primera vez, no tuvo una solución inmediata. Oliver observó, y antes de que pudiera pensarlo demasiado, se puso de pie. Toda la sala se volvió hacia él. Oliver nunca hablaba en estas reuniones. Era un asistente, no un tomador de decisiones, pero ahora mismo tenía una idea. «El inversor está preocupado por la participación del mercado, ¿de acuerdo?», dijo Oliver, su voz más fuerte de lo que sentía. «Entonces, ¿por qué no les mostramos que ya lo tenemos? Podemos lanzar una campaña de prueba para el nuevo producto, obtener métricas de participación en tiempo real antes de la presentación oficial». Silencio. Entonces, Edward lo miró. Realmente lo miró. «Como se miran los croissants», pensó Oliver salvajemente. Edward asintió una vez. «Hazlo». Oliver parpadeó. «Espera, ¿de verdad? ¿Parezco estar bromeando?» Edward ya se estaba moviendo. «Pon al equipo social a ello. Envíame informes para esta noche». Oliver se sentó, aturdido. ¿En un día resolvió una crisis importante? ¿Edward simplemente lo escuchó? Horas después, la campaña de prueba explotó en línea. A las 9 de la noche, el inversor había vuelto a bordo. Oliver estaba de pie en el balcón del ático de Edward, todavía procesando todo. Edward prácticamente lo había arrastrado hasta aquí después del trabajo, insistiendo en celebrar. Ahora, con cajas de comida para llevar esparcidas por la mesa y el horizonte de la ciudad brillando en la distancia, Bennett finalmente exhaló. «Salvaste a la empresa hoy», dijo Edward. Oliver resopló. «Lo haces sonar dramático». «¿Por qué no hablaste antes?» Oliver dudó. «No lo sé. Supongo que no pensé que escucharías». Edward se quedó callado un momento. «Me equivoqué». Oliver parpadeó. Edward lo miró, y por una vez no hubo burlas ni sonrisas burlonas. Solo algo más profundo. Algo real. «Bennett». «Oliver», corrigió automáticamente. «Oliver», repitió Edward, y la forma en que lo dijo hizo que algo cálido se asentara en el pecho de Oliver. Y luego sucedió el desastre. Oliver tomó otra bola de masa justo cuando Edward lo hizo. Sus dedos se rozaron. Oliver se apartó, pero no antes de ver la salsa en el labio de Edward. Sin pensarlo, extendió la mano.
Su pulgar rozó la boca de Edward. El tiempo se detuvo. La mano de Edward se disparó, atrapando la muñeca de Oliver, sujetándolo. La respiración de Oliver se contuvo, el mundo se inclinó. ¿Terminaste de fingir que no me quieres?, preguntó Edward finalmente, voz baja. El corazón de Oliver golpeó contra sus costillas, y antes de que pudiera convencerse de lo contrario, lo besó. Fue agudo, inesperado, lleno de todo lo que habían estado evitando. Los dedos de Edward se curvaron alrededor de su muñeca, atrayéndolo, profundizando el beso, devorándolo por completo. Oliver lo sintió en todas partes, el calor, la tensión rompiéndose, la forma en que Edward claramente había estado esperando esto tanto como él. Casi, se convirtió en algo más. Pero luego Edward se apartó. Oliver lo miró fijamente, sin aliento. «No así», murmuró Edward, su pulgar rozando la muñeca de Oliver, todavía sosteniéndolo. «No apresurado». El estómago de Oliver dio un vuelco. Esto ya no era un juego. Edward no solo estaba jugando con él, y Oliver, todavía sin aliento, se dio cuenta de que tampoco quería que fuera un juego. Capítulo 6. Oliver tenía una estrategia para lidiar con las consecuencias del beso: evasión. Era una estrategia terrible, especialmente considerando el hecho de que Edward era dueño del edificio en el que trabajaban, controlaba su horario y básicamente toda su existencia. Aún así, Oliver hizo un intento valiente, agachándose detrás de escritorios, inventando llamadas telefónicas falsas, incluso subiendo las escaleras en lugar del ascensor. Desafortunadamente, Edward era Edward, lo que significaba que vio a través de él inmediatamente. Y así, el miércoles por la mañana, sucedió lo inevitable. Las puertas del ascensor se cerraron, atrapando a Oliver y Edward solos dentro. Oliver inmediatamente presionó el botón para el siguiente piso. Edward presionó el botón de parada. El ascensor se detuvo con una sacudida. Oliver se giró. «Tú no. Me besaste y corriste», interrumpió Edward. «¿Tengo que despedirte para que hables conmigo?» La mandíbula de Oliver cayó. «No te atreverías». Edward sonrió con suficiencia. «Inténtalo». Oliver se enfureció. «Eres el peor». Edward dio un paso adelante, su tono acusatorio, enloquecedoramente suave. «Me estás evitando». Oliver cruzó los brazos. «No sé de qué estás hablando». La mirada de Edward bajó a su boca. Oliver tragó saliva. «Estás siendo dramático». «Me devolviste el beso», dijo Edward. El cerebro de Oliver falló. Edward se inclinó ligeramente. «¿Estás seguro de que no quieres hacerlo de nuevo?» Oliver, en un intento desesperado por sobrevivir, golpeó el botón de inicio. El ascensor volvió a la vida de golpe. Edward se rió entre dientes. Oliver maldijo todo. El desastre de la fiesta navideña. 2 días después, llegó la fiesta de vacaciones de la oficina. Oliver tenía una regla para sí mismo: no beber demasiado. Rompió esa regla en 30 minutos. Edward había sido demasiado toda la noche, demasiado encantador, demasiado cerca, demasiado en su cabeza. Así que, naturalmente, Oliver se achispó y cometió un error. «Edward es...», Oliver anunció al grupo de ejecutivos, completamente demasiado fuerte, desagradablemente caliente. Silencio. Oliver se congeló. Edward, de pie detrás de él, levantó una ceja. Oliver se giró muy lentamente. Edward estaba sonriendo, del tipo mortal. Oliver lo señaló, sin decir una palabra. Edward ignoró eso inmediatamente. «Desagradablemente caliente». «Quise decir desagradable», soltó Oliver. Edward inclinó la cabeza. «Pero todavía piensas que estoy caliente». Oliver se iba a autodestruir. Necesitaba irse. Ahora, afuera, la nieve caía espesa y suave, cubriendo las calles de blanco. Oliver tropezó con el frío, esperando despejar su cabeza, respirar. Una mano cálida agarró su muñeca. Oliver se giró.
Edward estaba allí, parado demasiado cerca, mirando demasiado intenso. «Sigues corriendo», dijo Edward suavemente. Oliver abrió la boca, pero Edward no esperó. En cambio, lo besó. Y esta vez, Oliver no se apartó. El beso fue lento, profundo, lleno de algo pesado y tácito. Copos de nieve aterrizaron en el cabello oscuro de Edward, derritiéndose instantáneamente contra su piel. Oliver aferró su abrigo, acercándolo más. Todo encajó. La habitación del hotel ninguno de los dos había hablado después del beso. No necesitaban hacerlo. Edward simplemente había tomado su mano, lo había alejado de la fiesta, y ahora estaban aquí, en una habitación de hotel tranquila, íntima. Solo ellos dos. Edward, de pie frente a él, lo miraba con una intensidad que envió escalofríos por la columna de Oliver. Oliver dio un paso adelante. «Esta vez», murmuró, «no estoy corriendo». Edward exhaló. «Bien». Y luego chocaron el uno con el otro, sin vacilación, sin malentendidos, solo calor y manos y algo innegable. Edward lo besó como si hubiera estado esperando una eternidad. Oliver se aferró a él como si nunca quisiera soltarlo. Y por primera vez, ninguno de los dos tuvo que fingir. La mañana. Después Oliver se despertó con calor. Las sábanas estaban enredadas. El brazo de Edward estaba sobre su cintura, su aliento suave contra la piel de Oliver. Oliver parpadeó hacia el techo. Mierda. Su teléfono vibró. Un mensaje de su propio número. Gimió, ya sabiendo. «Eres mío ahora, para tu información. Y me quedaré con tu teléfono. Me gusta saber qué pasa por ese ridículo cerebro tuyo». Oliver puso los ojos en blanco, pero estaba sonriendo como un idiota. Epílogo. 6 meses después, la primavera había llegado a la ciudad con una suavidad inesperada, como si incluso las estaciones conspiraran para que todo pareciera menos caótico de lo que había sido. Oliver se sentó en su escritorio, su nuevo escritorio, en una oficina con ventanas que daban al horizonte, mirando su teléfono, su nuevo teléfono, porque aparentemente Edward hablaba en serio sobre quedarse con el viejo. «Eres ridículo», se había quejado Oliver cuando Edward le había entregado con suficiencia el nuevo y elegante dispositivo. Edward solo se había encogido de hombros. «Me gusta leer tu historial de búsqueda de primera mano». Oliver se había indignado durante unos 5 segundos, hasta que Edward se había inclinado y lo había besado para silenciarlo. Ahora, meses después, todo era diferente. Todavía trabajaba para Empresas Killion, pero ya no como asistente. Edward lo había ascendido en un movimiento que sorprendió a toda la empresa. Oliver había protestado al principio. «La gente dirá que es porque somos... ya sabes». Edward solo lo había mirado fijamente. «Cualquiera que piense que arriesgaría mi empresa por un hombre con el que me acuesto claramente no me conoce». Oliver se había puesto rojo brillante. Aún así, el nuevo rol encajaba. Tenía ideas, tenía voz. Y ahora la gente realmente escuchaba. Por supuesto, algunas cosas nunca cambiaban. Como, incluso ahora, Edward se sentó frente a él en el salón de la oficina robándole su pedido de café. Oliver lo fulminó con la mirada. «Eres millonario. ¿Podrías comprar todo el café?» Edward tomó un sorbo lento. «Pero el tuyo sabe mejor». Oliver gruñó. «Te odio». Edward sonrió con suficiencia. «¿Me amas?» Oliver se congeló. Aún no habían dicho eso. No en voz alta. Edward levantó una ceja, completamente despreocupado. El corazón de Oliver latía con fuerza. Pensó en los últimos meses. Las bromas, la tensión, los ridículos teléfonos robados que lo iniciaron todo. Pensó en Edward besándolo en la nieve. Edward tirándolo a la cama. Edward despertando a su lado cada mañana desde entonces. Oliver exhaló. Sonrió. «Sí», dijo. «Sí, te amo». La sonrisa de Edward se suavizó, algo genuino y raro brillando en sus ojos. Y luego, en medio de la oficina, frente a todos, Edward se inclinó hacia adelante y lo besó. A Oliver no le importó ni un poco.
porque honestamente, cambiar teléfonos con Edward había sido el mejor error de su vida. Años después, la tarde caía sobre la ciudad con esa cualidad dorada que solo las tardes de verano poseen, cuando el mundo parece suspendido entre el día y la noche, entre lo real y lo soñado. Oliver estaba de pie en el balcón del ático, su ático ahora, compartido con Edward, observando las luces comenzar a titilar en el horizonte. Tom, considerablemente más viejo y aún más sentencioso, dormitaba en su cojín favorito cerca de la puerta. Escuchó los pasos antes de sentir los brazos que lo rodearon por la cintura. Pensando en algo profundo, murmuró Edward contra su cuello. Oliver sonrió, solo recordando cómo todo comenzó. Ah, el desastre del teléfono. El desastre del teléfono, confirmó Oliver, volteándose en los brazos de Edward. Habían pasado años desde entonces, años de construir algo real, algo que iba más allá de bromas y besos robados. Empresas Killion había crecido bajo su liderazgo conjunto, porque eventualmente, Edward había insistido en que Oliver fuera algo más que un director, más que un socio de negocios. «Eres mi igual», había dicho Edward una noche, con esa seriedad que reservaba solo para los momentos que realmente importaban. En todo. Y Oliver, que una vez había sido el asistente torpe que no podía ni siquiera mantener su café en su taza, había aprendido a creerlo. «¿Sabes?», dijo Oliver ahora, sus dedos jugando con el cuello de la camisa de Edward. «Nunca te devolví tu teléfono». Edward se rió, un sonido bajo y cálido. «Y yo nunca te devolví el tuyo. Supongo que ambos nos quedamos con algo que no nos pertenecía». «O tal vez», dijo Edward, inclinándose para rozar sus labios contra los de Oliver. «Simplemente encontramos lo que siempre fue nuestro». Oliver lo besó, lento y profundo, con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Cuando se separaron, Edward sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja. Oliver parpadeó. «¿Qué?» «He estado esperando el momento adecuado», dijo Edward abriendo la caja para revelar 2 anillos simples y elegantes. «Pero luego me di cuenta de que cada momento contigo es el momento adecuado». El corazón de Oliver se detuvo, luego se aceleró. «Edward, cásate conmigo, Oliver. Oficialmente, legalmente, en todos los sentidos que importan». Por un momento, Oliver no pudo hablar. Solo pudo mirar a Edward, este hombre imposible, exasperante, perfecto, y sentir que todo en su vida había conspirado para llevarlo exactamente a este instante. «Sí», susurró finalmente. «Sí, por supuesto que sí». Edward deslizó el anillo en su dedo con manos sorprendentemente temblorosas, y Oliver hizo lo mismo, sus propias manos no más firmes. Y allí, en el balcón donde una vez habían compartido comida para llevar y confesiones no dichas, se besaron mientras la ciudad brillaba a su alrededor, testigo silencioso de un amor que había comenzado con un error y se había convertido en la certeza más hermosa de sus vidas. Tom, desde su cojín, abrió un ojo, bostezó como si todo esto fuera terriblemente predecible y volvió a dormirse, porque al final, incluso los gatos saben que algunas historias están destinadas a tener finales felices. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en la siguiente historia.